El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del organismo a través del transporte y distribución de la sangre a lo largo del cuerpo, entregando sustancias como oxígeno, nutrientes y hormonas y retirando los desechos. La circulación sanguínea es una función fundamental dentro del proceso de la nutrición. Es un factor indispensable para mantener la homeostasis en el organismo. La circulación depende de la sangre y el recorrido que ella realiza, llevando los nutrientes y el oxígeno hacia las células y retirando de ésta los productos de desecho y el dióxido de carbono. Durante su recorrido, además regula la temperatura corporal y controla el pH de los diferentes medios por donde circula. Protege al organismo contra agentes patógenos, interviene en la distribución de las hormonas que van a intervenir en los procesos de crecimiento, desarrollo y otros que son vitales para mantener la homeostasis. Haciendo un repaso, sabemos que el sistema circulatorio está formado por un sistema macrovascular que está formado por el corazón y los grandes vasos visibles, arterias y venas, y por un sistema microvascular formado por arteriolas, capilares sanguíneos y las vénulas. Hagamos un pequeño repaso de lo que se explicó en la clase anterior. El corazón se encuentra ubicado en el interior de la caja torácica, entre los dos pulmones, en un espacio llamado o denominado mediastino. Actúa como una bomba que se llena y se vacía de sangre en forma sostenida, cumpliendo ciclos cardíacos con movimientos de sístole o contracción y de diástole o relajación, que son coordinados por el sistema propio del corazón, llamado control intrínseco, y por centros nerviosos que pertenecen o que están relacionados con el sistema nervioso central y nervios del sistema nervioso periférico. El corazón es un órgano que estaba formado por un músculo que llamábamos miocardio y en cuya estructura se observa que estaba formado por fibras musculares cardíacas, protegido externamente por el pericardio fibroso y por el pericardio seroso, formado por dos capas, la externa o pericardio parietal, que se repliega y forma el pericardio visceral, también llamado epicardio. En el interior del corazón estaba tapizado por una membrana llamada endocardio. Se observaban 4 cavidades, 2 superiores, las aurículas derecha e izquierda, separadas por el tabique auricular, y 2 inferiores, llamados ventrículos, derecho e izquierdo, separados por el tabique ventricular. Entre la aurícula derecho y el ventrículo derecho hay un orificio aurículo-ventricular derecho en donde se encuentra la válvula llamada tricúspide, y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo hay un orificio aurículo-ventricular izquierdo en donde se encuentra la válvula mitral o bicúspide. El corazón, junto con los vasos sanguíneos, van a permitir la circulación de la sangre. De ahora en más, todo lo que vamos a observar, como en este esquema de corazón, lo que se encuentra de color azul corresponde a la sangre denominada desoxigenada, es decir, que tiene una baja concentración de oxígeno. Y con color rojo corresponde a la sangre oxigenada, con alta concentración de oxígeno. Las flechas negras indican el sentido en el cual circula tanto la sangre desoxigenada como la oxigenada. El corazón entonces queda dividido en 2 cámaras, de acuerdo al tipo de sangre que circula. La cámara derecha, por donde circula la sangre desoxigenada, que llega desde los tejidos y órganos corporales a través de la vena cava superior e inferior y sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones.
La cámara izquierda es por donde circula la sangre oxigenada, que llega desde los pulmones por las venas pulmonares y sale por la arteria aorta hacia todos los órganos del cuerpo. La circulación humana cumple con las siguientes características. Es doble, porque pasa 2 veces por el corazón. Cerrada, porque circula por el interior de los vasos sanguíneos. Y es completa, porque la sangre oxigenada nunca se mezcla con la sangre desoxigenada. La circulación sanguínea se realiza en 2 circuitos. El circuito o circulación menoro-pulmonar, que se inicia en el ventrículo derecho. La sangre fluye por la arteria pulmonar y llega por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Durante su recorrido, la sangre desoxigenada llega a los pulmones y se oxigena para retornar al corazón. La circulación mayor o sistémica, que se inicia en el ventrículo izquierdo, la sangre fluye a través de la arteria aorta y llega a la aurícula derecha por las venas cavas superior e inferior. Durante su recorrido, la sangre oxigenada deja los nutrientes y el oxígeno en las células y extrae los desechos y el dióxido de carbono, transformándose en sangre desoxigenada. En el esquema se señalan entonces los colores, con color el recorrido de las 2 circulaciones, para diferenciar la sangre oxigenada de la desoxigenada, como así también se señalan los 2 circuitos que se realiza, el menor o pulmonar y el mayor o también llamado sistémico. Recordar que todos los vasos sanguíneos que llegan al corazón son venas y todos los vasos sanguíneos que salen del corazón son arterias. Es muy importante recordar que las arterias pulmonares son las únicas arterias que conducen sangre desoxigenada y que las venas pulmonares son las únicas venas que conducen sangre oxigenada. En la circulación sistémica, la sangre sale por el ventrículo izquierdo, se abre la válvula sigmoide aórtica para ingresar a la arteria aorta. Esta importante arteria se divide en 4 ramas de menor calibre que se irán dividiendo para que el oxígeno y los nutrientes lleguen a cada célula del cuerpo. La sangre retira las sustancias de desecho y el dióxido de carbono del metabolismo celular, y estas sustancias van a ser transportadas por la vena cava superior e inferior que llegan hasta la aurícula derecha. Entonces, haciendo un repaso, la circulación mayor o sistémica va a circular por estas cámaras, el lado izquierdo del corazón, sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada viene desde los pulmones, llega al corazón, ¿sí?, a través de la aurícula izquierda, y luego va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, abandona este ventrículo a través de la válvula aórtica o semilunar, sale a la arteria aorta, y esta aorta, que se va a bifurcar en arterias de menor calibre, va a llevar sangre oxigenada a cada una de las células del cuerpo. Estas células, producto de su metabolismo celular, generan dióxido de carbono, generan desechos que va a eliminarlos a través del proceso de intercambio gaseoso a nivel y de nutrientes a nivel tisular, y luego a través de las venas cava superior e inferior van a ser llevadas a la aurícula derecha. Bueno, desde el ventrículo derecho, la sangre desoxigenada sale, se abre la válvula sigmoide pulmonar y va hacia la arteria pulmonar, que forma el tronco pulmonar y se divide en 2, ¿sí?, una derecha y una izquierda, una para cada pulmón. En los alvéolos pulmonares se lleva a cabo el intercambio gaseoso o hematosis, en donde la sangre se oxigena y regresa al corazón a través de 4 venas pulmonares, 2 izquierdas
y 2 derechas, provenientes cada una de estas dos de los pulmones derecho e izquierdo, van a llegar a la aurícula izquierda. Bueno, en esta diapositiva se representan los dos circuitos, el pulmonar o menor y el mayor o sistémico, y en donde se observa la llegada de sangre con oxígeno a la aurícula izquierda, pasando por la válvula mitral, va hacia el ventrículo izquierdo, de donde sale la arteria aorta, que luego se va ramificando, llevando esa sangre oxigenada hacia la región de la cabeza, órganos del tórax, abdomen. En cada órgano se produce el intercambio a través de los capilares sanguíneos y la sangre, ahora ya desoxigenada de cada región, llega hasta los grandes vasos, desde la parte superior del cuerpo a la vena cava superior y de la parte inferior del cuerpo a la vena cava inferior. Ambas van a desembocar en la aurícula derecha. La sangre desoxigenada pasa por la válvula tricúspide, va al ventrículo derecho, desde donde sale hacia los pulmones por la arteria pulmonar, donde se va a llevar a cabo en los pulmones la hematosis. Bueno, ahora lo que vamos a ver es precisamente la circulación arterial y cuáles son aquellas arterias que irrigan las diferentes regiones del organismo. Vamos a ver que la aorta es la arteria más grande, que tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros, que se va a dividir en 4 grandes ramas, que a su vez se van a ramificar y cada una de esas ramas nos van a permitir la llegada de la sangre oxigenada y nutrientes a cada una de las células del organismo. Bueno, entonces la aorta se dividía en 4 grandes ramas. Ahora en esta diapositiva la tienen en mayor ampliación. La primera porción entonces o rama se llamaba aorta ascendente, que tenía 2 ramas, las arterias coronarias derecha e izquierda, que nacen inmediatamente por arriba de las hojas de la válvula sigmoide aórtica y van a irrigar las paredes del corazón. Luego, la segunda rama es el llamado callado o arco aórtico. Posee 3 ramas. El tronco brachiocefálico, como vemos, derecho, que se ramifica en 2 arterias, la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La carótida común derecha va hacia el lado derecho de la cabeza y cuello, y la arteria subclavia derecha va al miembro superior derecho. La otra rama es la arteria carótida común izquierda, que va a irrigar el lado izquierdo de la cabeza y cuello, y la arteria subclavia izquierda, que va a irrigar el miembro superior izquierdo. Luego teníamos la aorta, como en este caso se ve, la aorta descendiente, porción torácica. En la próxima diapositiva veremos cuáles son sus ramificaciones. Bueno, vamos a ver ahora entonces la segunda gran rama de la arteria aorta, que llamábamos el callado de la aorta o el arco aórtico. El callado o arco aórtico presenta 3 grandes divisiones, como ustedes observan en la diapositiva. El tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. A su vez, el tronco brachiocefálico se subdivide en subclavia derecha y carótida común derecha. Ahora vamos a ver cómo las carótidas, ¿sí?, se van a ir ramificando y qué estructuras se van a ir formando. Bueno, las arterias carótidas comunes irrigan cabeza y cuello. Cada una se divide en 2 a nivel del cartílago tiroides. ¿Y qué va a formar? La carótida externa e interna, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La arteria carótida externa me va a irrigar toda la parte externa de la cara, el cuero cabelludo,
y además presenta ramas como la facial, la temporal, occipital y maxilar. La arteria carótida interna, siempre me refiero a la derecha y a la izquierda, me va a irrigar parte del cerebro, los ojos, la nariz y la frente. Cuando esta arteria se divide en la externa e interna, presenta un área que se llama seno carotidio. Ahí es donde llegan todas las terminaciones nerviosas sensitivas del nervio glosofaríngeo, el noveno par craneal. Dicho seno va a reaccionar a los cambios de la presión sanguínea arterial, también conocidos como varoreceptores. Como ven ustedes, la carótida interna, tanto derecha como izquierda, se va a dividir, como ven ustedes ahí, en una arteria cerebral anterior y en una arteria cerebral media. Entonces, las arterias cerebrales anteriores, tanto derecha o izquierda, que son ramas de la carótida interna, derecha o izquierda, van a irrigar la mayor parte de la superficie medial del cerebro y las masas profundas de materia gris dentro del cerebro. Y la arteria cerebral media, que irriga la mayor parte de la superficie lateral del cerebro. ¿Por qué se las nombro? Ahora vamos a ver qué pasa o con qué ramas se une y qué es lo que conforman. Por el otro lado, habíamos dicho que en este arco vemos que están las subclavias, tanto derecha como izquierda. Pues las arterias subclavias, que sabemos va a suministrar tanto la sangre a lo que es el miembro superior, antes de ingresar va a dar unas dos ramas, del lado derecho y del lado izquierdo. Estas ramas se llaman arterias vertebrales. O sea que antes de pasar a la axila, la subclavia derecha da una rama principal hacia el cerebro que se llama arteria vertebral derecha. Lo mismo siempre cuando me refiero a la izquierda. La arteria vertebral derecha, como la izquierda, ¿no?, van a atravesar el foramen de las apófisis transversas de la sexta a la primera vértebra cervical, penetran en el cráneo y a través del agujero magno u occipital va a alcanzar la superficie inferior del cerebro. En ese punto se une con la vertebral izquierda y van a formar la arteria basilar. Esta arteria basilar, vamos a ver que se va a ubicar en la parte posterior del cerebro y va a dar ramas. Las ramas que nos importan son las cerebrales posteriores y las cerebelosas, porque irrigan el cerebelo, el puente y el oído interno. Ahora vamos a ver cómo estas ramas posteriores de la arteria basilar se unen con las ramas llamadas, como habíamos dicho, cerebrales anteriores y forman una estructura que recibe el nombre de el círculo o polígono de Willis. Entonces, dentro del cráneo, la anastomosis de las arterias carótidas internas derecha e izquierda, junto con la arteria basilar, forma una estructura de vasos sanguíneos en la base del cerebro, cerca de la fosa hipofisaria, denominada círculo arterial cerebral, círculo o polígono de Willis. Y desde este círculo nacen las arterias que irrigan la mayor parte del cerebro. Esencialmente, el círculo arterial cerebral estaba formado por la unión de las arterias cerebrales anteriores, que eran ramas de la carótida interna, y las arterias cerebrales posteriores, ramas de la arteria basilar. Las arterias reciben el nombre de los huesos en los miembros o el órgano que irrigan. Por lo general se ubican sobre la cara interna de un miembro
en donde hay un hueco o entre los huesos cuando hay dos. Y en una articulación cruzarán por la superficie de flexión. Las arterias llevan sangre oxigenada, con excepción, como vimos, de las arterias pulmonares. La arteria aorta, cuando sale del ventrículo izquierdo, se va a dirigir hacia arriba y hacia la derecha y después se curva hacia atrás y hacia la izquierda. Luego se dirige hacia abajo, atravesando el tórax, sobre el lado izquierdo de la columna, penetra en la cavidad abdominal a través de un orificio del diafragma llamado hiato aórtico y desde allí bajará hacia el abdomen. La aorta es la arteria más grande del organismo, con un diámetro de 2 a 3 centímetros. Sus principales divisiones son la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta torácica y la aorta abdominal. La porción de la aorta que emerge del ventrículo izquierdo, por detrás del tronco pulmonar, es la aorta ascendente. En el comienzo de la aorta está la válvula aórtica. En la aorta ascendente se originan dos arterias coronarias que irrigan al miocardio. Luego, la aorta ascendente, como habíamos dicho, giraba a la izquierda, formaba el callado que desciende y a nivel del disco intervertebral entre la cuarta y quinta vértebra torácica, continúa descendiendo, transcurre cerca de los cuerpos vertebrales, atraviesa el hiato del diafragma y se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar en dos arterias ilíacas comunes que conducen la sangre hacia los miembros inferiores. La sección de la aorta entre el callado aórtico y el diafragma se llama aorta torácica. La sección entre el diafragma y las arterias ilíacas comunes es la aorta abdominal. Cada división de la aorta origina arterias que se ramifican en arterias de distribución que llegan a diferentes órganos. Dentro de los órganos, las arterias se dividen en arteriolas y luego en capilares, que van a irrigar todos los tejidos. Bueno, ahora vamos a ver entonces que la tercera rama de la aorta es la aorta torácica descendente. Está situada en el mediastino, irriga el pericardio, los bronquios, el esófago, el mediastino, los músculos intercostales y los senos a través de las ramas denominadas de acuerdo con la región a la que llega cada arteria. La cuarta rama de la aorta es la aorta abdominal. Esta se iniciaba en el hiato aórtico del diafragma y a nivel de la última vértebra torácica. Tiene muchas ramas que irrigan los órganos del abdomen y que van disminuyendo su diámetro. Dentro de ellas se encuentran las arterias frénicas que irrigan al diafragma, el tronco celíaco que se origina debajo del orificio aórtico del diafragma y que se divide en tres ramas. La arteria que irriga el estómago asciende por el agujero esofágico por el diafragma y se une a las arterias esofágicas. La arteria hepática que irriga al hígado y ramas para el duodeno y hacia el conducto biliar y forma la arteria gástrica derecha. Y la arteria esplénica que se divide en muchas ramas que van a irrigar al vaso y al páncreas. También se observa la arteria mesentérica superior que irriga las dos últimas partes del intestino delgado y la primera parte del intestino grueso. La arteria suprarrenal que irriga las cápsulas suprarrenales, las arterias renales que van a irrigar a los riñones. La arteria renal izquierda está situada un poco más alta que la derecha debido a la posición de los riñones. Las arterias ováricas que van a irrigar los ovarios en la mujer y las testiculares que irrigan los testículos en el hombre. La arteria mesentérica inferior que irriga el resto del intestino grueso hasta llegar al sigmoideo y al recto.
Luego tenemos la aorta abdominal, se divide en dos arterias ilíacas comunes. Estas se van a dividir a su vez a nivel del último disco lumbar en la ilíaca interna, que va a irrigar a la pelvis, peritoneo y región glútea, y la arteria ilíaca externa, que es la que irriga el miembro inferior. El miembro inferior recibe sangre de la arteria ilíaca externa, que cruza la ingle, entra al muslo por la arteria femoral y luego se continúa con la arteria poplitea, que se divide en la arteria tibial anterior, que baja por la cara anterior de la pierna, cruza por el tobillo y abastece la parte delantera del pie como arteria dorsal del pie. Y la otra rama es la arteria tibial posterior, que irriga la parte posterior de la pierna hasta detrás de la articulación del tobillo y la planta del pie para formar el arco plantar. Bueno, ahora vamos a ver el miembro superior. Habíamos dicho que a continuación de la arteria subclavia derecha, que va hacia la axila, se va a llamar ahora arteria axilar, que discurre por debajo de la clavícula. Irriga el hombro, los músculos torácicos y escapulares y el húmero. Luego continúa como arteria branquial, que es la continuación del axilar dentro del brazo. Va a dar irrigación al brazo, es superficial y palpable a lo largo de todo su curso. Luego esta se divide en una arteria radial, que es más pequeña y es la continuación directa de la arteria braquial, pasa junto a la cara lateral del antebrazo, luego por la muñeca y la mano, irrigando estas estructuras. En la muñeca, la arteria radial hace contacto con el extremo distal del radio, donde está cubierta solo por la fascia y la piel. Debido a lo superficial de su localización, es en este punto el sitio donde se toma el pulso arterial. La arteria cubital es la rama más grande de la arteria braquial, atraviesa todo lo que es la cara lateral, también llamada ulnar o cubital, del antebrazo, luego de la muñeca y la mano, irrigando con sangre todas estas estructuras. En la palma, ramas de la arteria radial y cubital se anastomosan y van a formar el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Bueno, en esta diapositiva vemos que alrededor del nivel de la cuarta vértebra lumbar, la aorta abdominal se divide en las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, que serían las ramas terminales de la aorta abdominal. Y cada una va a transcurrir hacia abajo alrededor de unos 5 centímetros y va a dar origen a dos ramas, la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Las arterias ilíacas comunes, por lo tanto, irrigan lo que es la pelvis, los genitales externos y los miembros inferiores. Vamos a ver que las llamadas ilíacas internas, como las observan ustedes, o hipogástricas, son arterias principales de la pelvis, que comienzan en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes, por delante de la articulación sacroilíaca a nivel del disco intervertebral lumbosacro. Va hacia atrás, hacia la línea media, desciende por la pelvis y se tienen divisiones anteriores y posteriores, que irrigan la pelvis, las nalgas, los genitales externos y el muslo. Luego, la ilíaca, vamos a ver externa, cómo va a irrigar lo que es el miembro inferior. Bueno, las arterias femorales entonces van a descender de la cara anteromedial de los muslos hasta la unión del tercio medio y el tercio inferior de los muslos. Ahí van a atravesar una apertura en el tendón del músculo aductor y van a emerger detrás del fémur como arteria poplitea. La arteria femoral también puede sentirse el pulso justo debajo del ligamento inguinal.
Una rama importante de esta arteria femoral es la arteria femoral profunda, que irriga la mayor parte del músculo del muslo, el cuádriceps femoral, aductores y los isquios crurales. Las arterias popliteas son la continuación de las femorales a través de la fosa poplitea, que es el espacio detrás de la rodilla, y descienden hacia el borde inferior de los músculos popliteos, donde se dividen en arterias tibiales anteriores y tibiales posteriores. El pulso popliteo también es palpable. Bueno, entonces habíamos dicho que la arteria poplitea se dividía en las tibiales anteriores y las arterias tibiales posteriores. Las tibiales anteriores descienden desde la bifurcación de estas arterias popliteas, son más pequeñas que las tibiales posteriores, descienden a través de los músculos en la porción anterior de la pierna, pasan a través de la membrana interósea que conecta la tibia con el peroné, lateral a la tibia, irrigan la articulación de la rodilla, los músculos de la porción anterior de la pierna, la piel sobre la cara anterior de la pierna y la articulación del tobillo. En el tobillo, las tibiales anteriores se convierten en la arteria dorsal del pie o arterias tedias. Puede tomarse el pulso en esta arteria para evaluar el sistema vascular periférico. Las dorsales del pie me van a irrigar todos los músculos, la piel y la articulación dorsal del pie. En el dorso del pie, las arterias dorsales se entregan a una rama transversa al primer hueso cuneiforme y se la llama arteria arcuata. Desde ahí se dividen en las ramas metatarsianas dorsales que irrigan todo el pie. Las arterias metatarsianas dorsales terminan dividiéndose en arterias digitales dorsales que van a irrigar los dedos del pie. Y la arteria tibial posterior, que es la continuación directa de la arteria poplitea, desciende desde la bifurcación de la arteria poplitea, pasa por debajo del compartimiento muscular en la parte posterior de la pierna, termina dividiéndose en la plantar media y la plantar lateral. Irrigan los músculos, huesos y articulaciones de pierna y de pie. Las ramas principales de la arteria tibial posterior son las arterias peroneas, que van a irrigar los músculos peroneo, el sóleo, el tibial posterior y el flexor del halus. También irrigan el peroné, el tarso y la cara lateral del talón. La bifurcación de las arterias tibiales posteriores en arterias plantares medias y laterales se producen detrás del retináculo flexor sobre el lado medial de los pies. Después tenemos las arterias plantares mediales que van a irrigar lo que es el hallux o dedo gordo, ¿sí? Los músculos flexores cortos de los dedos y todos los dedos del pie. Y las arterias plantares laterales se unen con una rama de la arteria dorsal del pie y forman el arco plantar. El arco comienza en la base del quinto metatarsiano, se extiende medialmente a través de los metatarsos y a medida que el arco cruza con el pie, forman las arterias metatarsianas plantares que irrigan los pies. Y estas terminan dividiéndose en arterias digitales plantares que irrigan los dedos del pie. Las venas son grandes vasos que van a regresar sangre al corazón. Y, según su posición, existen venas superficiales y las venas profundas, que por lo general acompañan a las arterias. La pulsación de las arterias es un factor que ayuda a la sangre venosa a retornar al corazón. La sangre del cerebro es recogida por los vasos que se encuentran entre las capas de la dura madre y que se llaman senos venosos. Se vacían en las yugulares internas, venas yugulares internas,
junto con la sangre que proviene de las partes superficiales de la cara y el cuello. Las venas yugulares externas son las que reciben sangre del cráneo y de la parte profunda de la cara. A nivel de la raíz del cuello, las venas yugulares internas se unen con las venas subclavias para formar luego las venas brachiocefálicas que van a desembocar a la vena cava superior que llega a la aurícula derecha. En el dibujo que tenemos hacia la derecha se observan entonces que las venas de los miembros superiores forman dos grupos. Tenemos venas superficiales, son las venas cefálicas, basílicas y medias en el miembro superior, venas profundas que van a seguir el curso de las arterias y que van a vaciar su contenido en las venas axilares, que se comunican con las venas subclavias. Las venas del miembro inferior están divididas en superficiales, como la safena mayor y menor, que se vacían en la vena profunda poplitea, en la cara posterior de la rodilla. Las venas profundas son la tibial anterior, posterior, poplitea y la vena femoral. Y entre las venas profundas y superficiales existen venas perforantes que tienen sus válvulas para evitar que la sangre fluya de las profundas a las superficiales. La vena femoral se transforma en la vena ilíaca externa. La vena ilíaca interna regresa la sangre de la pelvis, se une con la vena ilíaca externa para formar la vena ilíaca común. Estas, la común derecha e izquierda, se unen y forman la vena cava inferior, que recibe otras venas que son las venas que se van a ubicar a nivel renal, o sea, venas renales provenientes del riñón, las ováricas y testiculares que provienen de ovarios y testículos, venas hepáticas que retornan la sangre del hígado, incluyendo la circulación de la vena porta. Vena cava inferior vacía su contenido en la aurícula derecha. La excepción ocurre con las venas coronarias, que son llevadas por el seno coronario directamente a la aurícula derecha. Bueno, vamos a ver entonces que a pesar de que estas venas brachiocefálicas drenaban algunas partes del tórax, la mayor parte de las estructuras torácicas van a ser drenadas por una red de venas que se lo llama sistema Azygos y que corre a cada lado de la columna vertebral. Este sistema está formado por tres venas, las venas Azygos, hemiazygos y hemiazygos accesorias. Este sistema Azygos, además de recoger la sangre de la pared torácica y abdominal, pueden servir de una derivación o bypass de la vena cava inferior y drenar sangre de la región inferior del cuerpo. Algunas pequeñas venas unen directamente el sistema Azygos con la vena cava inferior. Las grandes venas que drenan la sangre de los miembros inferiores y del abdomen conducen la sangre hacia este sistema. Si la vena cava inferior o la vena porta hepática se obstruyen, el sistema Azygos puede devolver la sangre de la región inferior del cuerpo a la vena cava superior. Quiere decir entonces que esta vena Azygos, que se ubican, como la ven, por delante de la columna vertebral, ligeramente a la derecha de la línea media, esta comienza con la unión de las venas lumbares ascendentes derecha y la subcostal derecha cerca del diafragma. A nivel de la cuarta vértebra torácica, describe como un arco sobre la raíz del pulmón derecho y termina en la vena cava superior. Quiere decir entonces específicamente que esta vena va a recibir sangre de todas las venas intercostales posteriores derechas, de las hemiazygos, accesorias, esofágicas, mediastínicas
pericárdicas y bronquiales. Las venas hemiácigos, que están por delante de la columna vertebral y ligeramente a la izquierda de la línea media, comienzan por lo general con la unión de la vena lumbar ascendente izquierda y subcostal izquierda. Termina uniéndose en la vena ácigos, aproximadamente, o sea, a la altura de la novena vértebra torácica, y recibe sangre de la parte de las venas intercostales posteriores izquierdas, esofágicas, mediastínicas y a veces de las venas hemiácigos accesorias. Las venas hemiácigos accesorias se ubican por delante de la columna vertebral a la izquierda de la línea media. Comienza alrededor del cuarto o quinto espacio intercostal, desciende desde la quinta hasta la octava vértebra torácica o se desemboca en la vena hemiácigos. Recibe sangre entonces de las venas intercostales posteriores izquierdas, bronquial izquierda y venas mediastínicas. Bueno, vamos a ver que en las venas de los miembros superiores, tanto las venas superficiales como las venas profundas van a devolver la sangre de los miembros superiores al corazón. Las venas superficiales estaban localizadas justo por debajo de la piel y en general son visibles. Se anastomosan ampliamente entre ellas y con las venas profundas, es decir, y no acompañan a las arterias. Las venas superficiales son más grandes que las profundas, devuelven la mayor parte de la sangre de los miembros superiores. Las venas profundas están localizadas en lo profundo del cuerpo y son las que normalmente acompañan a las arterias y llevan el mismo nombre que la arteria correspondiente. Tanto las venas superficiales como las profundas tienen válvulas, pero son más numerosas en las venas profundas. Acá ustedes ven cómo las venas, las más importantes de las superficiales son las venas cefálicas, las venas basílicas y las venas medianas. Dentro de las profundas, las venas radiales, venas cubitales, venas braquiales, venas axilares y las venas subclavias. Bueno, al igual que en los miembros superiores, la sangre de los miembros inferiores es drenada por venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales se anastomosan frecuentemente entre sí y con las venas profundas a lo largo de su recorrido. Las venas profundas, en su mayor parte, tienen el mismo nombre que las arterias correspondientes, y todas las venas de los miembros inferiores tienen válvulas, que son más numerosas que en las venas de los miembros superiores. Las venas superficiales más importantes son la vena safena magna y la vena safena menor. Dentro de las profundas, las venas tibiales posteriores, tibiales anteriores, las venas popliteas y las venas femorales. El sistema de la vena porta comprende todas las venas que drenan sangre de la porción abdominal del aparato digestivo, del vaso, páncreas y de la vesícula biliar. La sangre de estos órganos es llevada al hígado por la vena porta, que termina en vasos similares a capilares llamados sinusoides. La sangre es llevada después por las venas hepáticas a la vena cava inferior. El hígado recibe sangre oxigenada llevada por una rama de la arteria aorta llamada arteria hepática. Como ven ustedes en el esquema, la vena esplénica, ¿sí?, va a resultar de la unión de todas las tributarias de las porciones del estómago, páncreas y del colon. Y la vena mesentérica superior de todas las tributarias del intestino delgado, porciones del colon, estómago y páncreas. Se unen y forman la vena porta hepática, que desemboca en el hígado. En el hígado, entonces, se va a producir
Por ejemplo, convierte la glucosa en glucógeno, lo almacena, reduce de esta manera el nivel de glucosa en sangre poco tiempo después de la comida. También destoxifica todas las sustancias dañinas que fueron absorbidas en el tracto gastrointestinal, como el alcohol, y destruye a las bacterias por fagocitosis. Luego, entonces, esa sangre ya destoxificada, es decir, va a ser enviada a la circulación general a través de la vena hepática o suprahepática que desemboca en la vena cava inferior, que va a desembocar en la aurícula derecha. Acá vemos otra vez la circulación portal hepática, donde se conduce sangre venosa desde los órganos digestivos y del vaso hacia el hígado. Ahí ven cómo la vena mesentérica superior y la esplénica se unían y van a formar la vena porta hepática. A su vez, la vena mesentérica superior drenaba sangre del intestino delgado, porciones del colon, estómago, páncreas, a través de las venas yeyunal, ilial, iliocólica, cólica derecha, cólica media, pancreato duodenal y la gastroepiploica derecha. La vena esplénica drena sangre del estómago, páncreas, porciones del colon a través de la vena gástrica corta, gastroepiploica izquierda, la pancreática y la mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, que se une a la vena esplénica, drena parte del colon a través de las venas rectales, sigmoideas y la cólica izquierda. Las venas gástricas derecha e izquierda desembocan directamente en la vena porta hepática y drenan el estómago. La vena cística, que también desemboca en la vena porta hepática, drena la vesícula biliar. Además de recibir entonces sangre rica en nutrientes, pero desoxigenada, a través de la vena porta hepática, el hígado también recibe sangre oxigenada, recuerden, a través de la arteria hepática, que es una rama del tronco celíaco. La sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada en los sinusoides y al final la sangre deja los sinusoides del hígado a través de la vena hepática o suprahepática que desembocaba en la vena cava inferior. En este gráfico lo que se va a esquematizar todo el circuito que realiza la sangre, que incluye a los dos circuitos, el pulmonar y el sistémico. Se diferencian con colores, la sangre oxigenada en rojo y la sangre desoxigenada en azul. Como las flechas indica el sentido en que circula, como la sangre entra y sale del corazón, como también están representados los principales órganos y las principales arterias y venas. También tener en cuenta que cada órgano hay capilares que a nivel de los cuales se va a realizar el intercambio de nutrientes y gases respiratorios, para que estos lleguen a cada célula del cuerpo y además para retirar de las células todas las sustancias de desecho.